Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos, yo soy Demon Mexica y el día de hoy te traigo una guía definitiva para que puedas ganar este torneo que se llama el Joker. 5 pasos para que ganes súper fácil. De hecho, por eso grabé esta gran batalla en vivo, para que te des cuenta de cómo lo hago yo, y de esta manera tienes súper garantizado que lo harás. Bien, recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, porque esto es Elite Latina Commander. Venga, yo te invito, suscríbete y sé parte de esta gran familia. Ok, vamos a iniciar ahora. Ok, vamos a notar que el mapa que nos tocó es Rey de la Colina. Un mapa de jungla, brother. Y para ti que eres de resistencia, hermano, recuerda que la resistencia tiene gran apoyo en los mapas de jungla, porque todas las tropas de infantería se pueden esconder en los bosques. De hecho, aquí mira, vamos a empezar con los puntos de reuniones de las barracas. Recuerda que podemos enviar la bandera verde al punto de reunión, y de esta manera vamos a hacer que nuestra infantería corra hacia ese punto. De hecho, también ten en cuenta de que en este modo de juego no hay contenedores de suministro. Lo único que hay son cajas de contenedor especiales que nos van a dar tropas de infantería, vehículos o vehículos especiales. También recuerda que puedes recibir aviación. De hecho, aquí mira, ya recolectamos algunas tropas. Hay que seguir explorando rápidamente, seguir explorando y hacernos con los contenedores que estén esparcidos por el mapa. De hecho, ahorita llevamos 5 contenedores. Ahí nos acaban de salir tropas de Confederación. Ten en cuenta de que en este torneo van a salir tropas enemigas en esos contenedores. Aún así, yo te recomiendo que los recolectes y te hagas con el control rápidamente del mapa. Si haces esto, vas a poder recolectar más rápidamente que tu rival. Aquí notamos cómo nuestro rival ya sacó un Fortress. Tú sabes bien que el Fortress es el aniquilador de infantería, entonces es absurdo que te enfrentes a un Fortress y nada más tienes pura infantería. Aquí seguimos con el desarrollo de la base. Vamos a poner una planta de energía. Recuerda que es muy importante que en todo momento de la partida estés checando tus estadísticas, tanto de suministro, de puntos de mando y de energía. Aquí yo quise atacar al rival, pero me di cuenta que tenía un blindaje súper fuerte y mejor decidí retroceder, ya que a pesar de haber utilizado un aumento de ataque de infantería con oro, no le podía hacer daño. Entonces la mejor opción es retroceder. Rápidamente aproveché y me vine a llevar ese contenedor que me dio un sniper. Aquí notamos como el Confe también está explorando el mapa, y de aquí nos llevamos estos 2 contenedores. Estamos ya en cuarto y nivel 2. Vamos a subir nuestra fábrica de vehículos y vamos a seguir produciendo más suministro. Punto número 1 para que ganes: ten el control del mapa. De esta manera vas a poder recolectar los contenedores que son muy importantes en este torneo. Por aquí notamos como nuestro rival ya había enviado algunas tropas que, si nuestro rival se pone listo, nos puede causar un daño atroz, porque como te das cuenta, en esta partida vamos a utilizar los héroes. Son muy importantes, así que en un momento vamos a ir a ese paso. Por ahora recuerda que tienes que tener el control del mapa, brother, porque este mismo control del mapa te va a permitir tener un manejo más completo de tu juego, y por lo tanto vas a tener más controlado al rival. De hecho, aquí te das cuenta como yo sigo explorando, controlando mis tropas y sigo produciendo en todo momento más tropas, ¿ok? Vamos a mandar a llamar a Avispa. Así es, brother, claro que sí. Avispa, la poderosa Oka, va a llegar en unos momentos más. Por el momento seguimos con el desarrollo de la base y seguimos eliminando estas tropas de infantería que están sumamente duras, Vemos que el rival tiene buen poder ahí. Esas unidades aguantaron bastante daño, pero nosotros vamos a seguir produciendo más tropas y vamos a poner el punto de control en el centro del mapa, ¿ok? Recuerda, muy importante, mantener tus tropas en los bosques y mantener una buena visión del mapa, ¿ok?
vamos a seguir produciendo otros armadillos y ahora mismo vamos a subir a Sniper. Muy importante en este mapa tener tropas de infantería, ya que por algo te están dando el bosque, brother. Ok, de hecho aquí podemos notar cómo nuestro rival viene con sus infanterías también y por ahí está explorando el mapa para poderse llevar más contenedores. Ahora mismo casi vamos iguales en la recolección, así que esto nos da a entender que nuestro rival tiene buen control del mapa, pero ahorita nos vamos a recolectar, de hecho ya vamos a empate. Mira esto, segundo punto estratégico para este torneo, tienes que utilizar héroe, brother, así es. A esta altura del juego, muchos están utilizando a los héroes. Y déjame decirte para ti, brother, que tu héroe no tiene muchas mejoras. El hecho de que tú saques a tu héroe te va a suponer una gran ventaja, ya que vas a desestabilizar al enemigo. De hecho, mira, date cuenta que nuestro enemigo es muy fuerte. Es muy fuerte, pero nosotros al tener a la poderosa avispa le estamos llevando al rincón, le estamos presionando y en este momento notarás como nuestro rival empieza a presionar con todas las tropas que tiene disponible, ya que el hecho de ver a avispa en acción, él se presiona, él se estresa y se avienta al ataque sin pensarlo dos veces. Entonces recuerda, a pesar de que tus héroes no tengan mejoras, en este torneo sí te recomiendo completamente que los uses, ya que eso te va a garantizar que tu rival se presione y por lo tanto haga movimientos muy desesperados, como el que acabamos de ver, que justo llevó a nuestro oponente a quedarse sin tropas. Muy importante también, recuerda tener al máximo los puntos de mando, ya que en este torneo vas a utilizar muchísimas tropas, muchísimos puntos de mando, ¿ok? De hecho, mira, en este momento nos acercamos y notamos como nuestro rival, aparte de que va full oro en este torneo, en este combate, nuestro rival se prepara ante un ataque inminente. Y mira cómo es que con todas estas tropas no le vamos a hacer mucho daño. Eso es porque nuestro rival tiene un buen blindaje de edificios y está resistiendo. De hecho ahí, a pesar de que le lanzamos el ataque especial de avispa, mira, logró crear sus búnker y ahorita te vas a dar cuenta tú cuánto resisten. Ese blindaje hace milagros. Bien. Recuerda mantener siempre el control del mapa. De hecho, en este momento notarás cómo a pesar de tener todas mis tropas aquí al centro de la base de nuestro rival y estás notando cómo aguantan estos búnkers, vas a notar también cómo sigo manteniendo tropas en el centro y ahorita en un momentito más las vuelvo a enviar a los lados para seguir recolectando los contenedores, que seguimos empate con nuestro rival, ¿ok? Recuerda, es muy importante que mantengas el control del mapa y que mantengas también una presión al enemigo. De hecho, mira, en este momento notamos como nuestro enemigo tiene unas defensas súper fuertes. Mira cómo me bajan mis dragones en solo unos momentos. Mira. Súper fuerte está este brother. Así que ahorita, ya que presionamos y molestamos un poco al rival, vamos a retroceder para que nuestro rival pueda volver a desarrollarse y volver a gastar más suministro. Aquí, como te lo comentaba antes, hermanito, vas a controlar tus tropas para poderte llevar los contenedores regados por el mapa. De hecho, en este momento de la partida notarás cómo te empiezan a dar otro tipo de tropas. A mí, por lo personal, ya me están dando mamuts. Así que es muy probable que después de unos 8 minutos de batalla te empiecen a dar tropas más fuertes o de diferente nivel. Notamos como nuestro rival empieza a producir Cyclones. Y de hecho, mira, ¿recuerdas que ahí había una caja? Pues bien, esa caja le dio a nuestro rival tropas y esas tropas acabaron con nuestras tropas. Entonces recuerda que en el torneo de El Bromista de Joker, el juego te va a estar poniendo trampas de vez en cuando y tú tienes que estar abusado, tienes que estar chingón, tienes que estar al tiro para que no te la metan, porque si eso pasa, sí que te va a causar bastante daño, ¿ok? De hecho, mira,
aquí al nuestro rival notar que estamos jugando con la poderosa Oca, la avispa en acción, él mandó a llamar a Cerberus. Y su Cerberus sí que estaba tocadito en mejoras, pero no estaba muy fuerte. De hecho, precisamente se activó su habilidad y él decidió retroceder. Muy bien, recuerda, muy importante, vas a presionar solamente hasta un punto, porque no te recomiendo que te vayas a la batalla sabiendo que tu rival te puede voltear la tortilla, y eso sí que te va a causar bastante daño. De hecho, acabas de notar también cómo es que le acaban de dar más tropas a él. Entonces, muy recomendado utilizar las tropas esparcidas por el mapa y llevarlas al centro. ¿Ok? Muy importante aquí, mira. Aquí nos acaban de dar una habilidad extra y acabamos de recibir vehículos blindados reforzados. Eso quiere decir que para ti que agarraste el contenedor especial que contenía esa habilidad especial, vas a obtener un blindaje adicional. Como te darás cuenta, notarás que nuestro rival está muy fuerte, y eso es porque o una de dos, o es un nivel 21 con buenas mejoras, o acaba de recibir igual un contenedor adicional de blindaje. De hecho, mira, notarás que ahí hay una notificación que dice vehículos blindados reforzados. Es el tiempo que voy a tener como ventaja esta habilidad extra. Y aquí mira, punto número 3. Debes presionar al enemigo. Ojo, presiona, mas no te avientes al suicidio, brother. ¿Qué es a lo que me refiero? Mira, notarás como nuestro rival ataca y regresa, ataca y regresa. Eso es que quiere recuperar el control del mapa. Pero nosotros estamos ahí, mira, y de ahí no nos movemos. ¡Ojo importante! ¿Recuerdas que hace días te había hablado de las actualizaciones que iban a salir y de las mejoras de los sniper contra los lanzallamas? Pues en este momento te garantizo que eso ya está arreglado. Desde ahora los lanzallamas son ya vulnerables mientras vuelan. Así que para ti, mi amigo confederado, que sacas mucho lanzallamas, prepárate porque el fin acaba de iniciar y los lanzallamas ya no son invencibles en el aire, brother. Recuérdalo, porque estas mejoras están aquí. Ojo, ojo, ojo. Acaba de llegar Serafín al ataque. Y mira, vuelvo a mencionarte, el hecho de que tú manejes a los héroes va a orillar a tu rival a que te vuelva a utilizar héroes, él también. Y de hecho aquí notarás cómo nuestro rival vuelve a llamar a Serafín e intenta recuperar la partida, combinándolo con Cyclones, con Zeus, con lanzallamas y bazucas. A pesar de que nosotros estamos en cuarto en nivel 3 y no tenemos vehículos reforzados aún, han llegado 2 jaguares y le podemos hacer frente. Volvemos a utilizar nuestras tropas para mantener el control del mapa y seguir explorando. Recuerda, el punto número 3 era presionar al enemigo, ¿ok? Entonces mira, aquí va a llegar Topo y con Topo vamos a seguir presionando. Muy importante, brother. Tienes que siempre estar al máximo puntos de mando, ¿ok? Eso te va a mantener una actividad en el combate y también te va a garantizar una ventaja ante tu enemigo. A pesar de que tu enemigo sea fuerte, como es este caso, tú, al tener más puntos de mando, te vas a poder permitir presionar a tu enemigo a pesar de que este sea más fuerte. De hecho, mira, en breve esto se va a descontrolar, brother. Ok, en este momento nuestro rival va a enviar un chingo de tropas para contraatacar, acompañados del poderoso Serafín, pero nosotros recibimos esa mejora adicional, aviación reforzada, y aquí te va el punto número 4, mantener la calma en la batalla. El hecho de que te mantengas con calma te va a ayudar a tomar decisiones súper importantes. Como notarás, aquí nuestro rival nos superaba en número, en poder y en cantidad. Pero afortunadamente nosotros, al mantener la calma, pudimos resistir este ataque. De hecho, como notarás, no estoy utilizando mucho oro en la batalla. ¿Por qué? Pues porque tengo el control del mapa. Pero justo en este momento
veo que nuestro rival nos está superando en poder. ¿Y esto por qué? Porque va full oro. Entonces yo también le empiezo a meter oro. De hecho acaba de mandar a traer a Cerberus. Tiene a Cerberus y a Seraphim dentro de la batalla. Y es hora de que nosotros nos vuelvamos a recuperar. Afortunadamente logramos sobrevivir a ese contraataque gracias a que metimos oro justo en el tiempo necesario. Pero nuevamente viene Seraphim acompañado de algunos Cyclones y del poderoso Cerberus. Justo Cerbero muere, pero todavía queda encargarnos del poderoso Seraphim. Vuelvo a repetir, brother. Durante esta batalla el punto número 4 es: mantén la calma. Siempre mantén la calma porque siempre podrás recuperarte ante algún ataque si sigues estos pasos importantes. Muy importantes. Recuerda siempre mantener la calma y ojo, otro punto súper especial. Mantén el máximo de puntos de mando que te sea posible. Como notarás, acabo de subir a cuarto nivel 4, pero a pesar de haber subido, yo tengo el control de la partida. Y eso es porque en toda la partida he estado recolectando los contenedores. De hecho, me hice con el control del mapa en la parte superior. Y eso me ayudó bastante, ya que pude llevarme todo el tiempo el rival a la bolsa. Notarás que nuestro rival ya tiene escudo. Posiblemente lo habrá recibido de algún contenedor. Entonces, exactamente, brother, ¿lo piensas? Así como a ti te van a dar los vehículos especiales, también se los pueden dar a tu rival. Entonces siempre es muy importante mantener el control del mapa y explorarlo. Afortunadamente notamos cómo nuestro rival empezó a tener un manejo de tropas bastante perdido. Y aquí mira, obtuvimos otra mejora adicional: edificios reforzados. En esta versión de este torneo de Joker viene con grandes cambios. El primero de ellos es que en los contenedores vas a obtener mejoras adicionales durante la batalla. Y eso es porque el torneo El Bromista ha cambiado como todos los otros. Y también vamos a obtener diferentes puntos, diferentes mejoras extras, como también apoyos, como lo que estamos viendo justo ahora. Edificios reforzados, lo cual te va a dar un blindaje adicional. Súper importante, brother. Punto número 5 para que tengas una victoria súper fácil: colecta los contenedores de la batalla. Notarás que aquí de hecho nos acaban de dar tropas enemigas en ese contenedor, pero afortunadamente nosotros logramos hacernos con el control del mapa y logramos recuperarnos. Ahora mismo ya estamos con Camaleón y vamos a seguir produciendo jaguares, ¿ok? De hecho, nuestro rival sigue insistiendo, nuestro rival está fuerte, pero afortunadamente nosotros, al mantener el control y la presión del mapa, seguimos resistiendo. Nuevamente nos ven utilizando oro porque ese Seraphim sí que está fuerte en mejoras, pero venimos con la mole y ahí logramos resistir un ataque que ya nos estaba dando un poco de problemas. Pero recuerda, uno de los super puntos importantes es siempre mantener el control del mapa y siempre estar al máximo de puntos de mando que te permita. Hermanito, te recomiendo esto, súper importante, por favor llévalo en práctica. Nunca subas tu cuartel si no tienes puntos de mando necesarios para poder resistir un ataque, ¿ok? Muy bien, aquí notamos como nuestro rival ya que está entre la espada y la pared, pero nosotros seguimos resistiendo y seguimos atacando y presionando. Ojo, recuerda, muy importante, es súper fundamental que tengas el máximo de puntos de mando, hermano. Recuérdalo bien, ¿ok? Eso te va a permitir recolectar los contenedores, y ya que si no ganas por poder, ganas por recolección. De hecho, mira, como notarás, aquí si yo hubiera querido, yo hubiera venido a destrozar al enemigo metiéndole oro. Pero aquí decidí jugar de esta manera para que te des cuenta de que es jugable a pesar de que te toque un rival fuerte como el que me acaba de tocar a mí, ¿ok? De hecho, mira, notarás justo aquí cómo volvemos a presionar, volvemos a mantener a nuestro rival contra la espada y la pared y volvernos a acercarnos cada vez más y más y más para poder tener el control de la partida mientras nos seguimos llevando los contenedores que están esparcidos por el mapa. Nuevamente, aprovechando las tropas que nos están dando los contenedores, volvemos a presionar
y volvemos a acercarnos más. Volvemos a controlar a Topo en acción. Recuerda, brother, muy importante, si tienes a los héroes disponibles, yo te garantizo que los empieces a utilizar. A pesar de que no tengan mejoras, date cuenta de esto, mira, brother. El hecho de que tú saques a un héroe va a hacer que tu rival se ponga súper estresado, porque para contrarrestar un héroe necesitas a otro. Ok, de hecho mira, aquí voy a subir mi fábrica de héroes para poder llamar a Leviatán a este combate. Y aquí en este momento notamos como nuestro rival sí que está resistiendo. Te vuelvo a repetir, era un rival fuerte. Vemos cómo están aguantando sus edificios, vemos cómo está metiendo oro. Date cuenta del daño que le estoy haciendo. Vuelve a llamar a Serafín, vuelve a intentar recuperar la batalla. Y es que en todo momento y durante todo el combate nuestro rival sí que ha estado resistiendo, sí que ha estado presionando y sí que ha intentado volver a recuperar el combate. En todo momento vemos cómo manda a los poderosos lanzallamas, vuelve a recuperar las tropas y vuelve a enviar más defensa, más construcción. A pesar de que nosotros ya estemos en la puerta de su base, mira, nuestro rival insiste. Date cuenta de las mejoras que tiene. De hecho, mira, casi me baja la mitad de vida, un poco más de hecho, de mis jaguares con su torre de cohetes. Eso es porque está metiendo oro, hermano, date cuenta. Pero vuelvo a repetir, si sigues estos pasos al pie de la letra, yo te garantizo que vas a poder ganar muy fácilmente. De hecho aquí ya íbamos a mandar a llamar a Leviatán, pero ya no tenemos puntos de mando disponible. Así que por el momento vamos a resistir y vamos a seguir presionando, ¿vale? Seguimos aguantando, mira ahí. Con la habilidad especial de Topo hemos bajado a ese Serafín. Recuerda que Topo puede planear y plantar sus torretas, así que esas son las que nos van a ayudar. Recuerda también que para un correcto uso de Topo tienes que combinarlo, sus torretas, con el poderoso camaleón. Y mira aquí, en breve nos vamos a llevar esta victoria. Recuerda, muy importante, dejar tu like, suscribirte si aún no lo estás y activa la campanita, hermano, porque si tú sigues estos 5 consejos para que ganes, mira, vas a poder ganar estas batallas súper fácil, a pesar de que te toquen enemigos realmente muy fuertes, ¿ok? Bien, esta batalla va llegando a su final, ya en breve vamos a llevarnos la victoria y vamos a poder saber quién era nuestro rival. Hagan sus apuestas, brother, ¿qué nivel será? ¿20 a full o 21? ¿Tú qué crees? Y tocó nivel 21. Bien, brothers, muchas gracias por ver. Recuerden, esto es Elite Latina.